Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que se están conectando, a los que ya se conectaron. Estamos hoy con Lucho Baglietto y Abel Castro, que nos acompañan para conversar sobre el próximo taller del FAE Forma sobre iluminación y diseño sonoro. El FAE Forma, como ustedes saben, los que ya nos han estado siguiendo, es un espacio de formación para miembros del sector escénico, impartidos por especialistas nacionales e internacionales en formato presencial y virtual. El objetivo es brindar herramientas para el desarrollo profesional de los participantes en diversas áreas de la creación y producción escénica. Este año hemos preparado varios módulos. Hemos tenido ya un módulo de creación y espacio escénico, creación a través del cuerpo y el espacio, creación y dramaturgia contemporánea, crítica teatral. Tenemos todavía algunos talleres que vienen en los meses que siguen, como publicidad, marketing cultural y derechos de autor, o gestión y políticas culturales. Pero hoy, como les decía, vamos a conversar con Lucho y con Abel sobre el taller de iluminación y diseño sonoro que se va a llevar a cabo el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. La convocatoria ya está abierta y cierra el 16 de septiembre, así que todavía hay tiempo para postular. Los resultados van a publicarse el 21 de septiembre. Eh, bueno, voy a presentar primero a Lucho y a Abel para que sepamos un poco más sobre su trayectoria y luego vamos a conversar con ellos. Lucho Baglietto es diseñador de iluminación, especialista en diseños de iluminación con amplios conocimientos y manejo tecnológico para proyectos integrales en teatros, conciertos, eventos, centros de convenciones, auditorios y recintos con infraestructura tecnológica. Ha trabajado en el rubro de obras para el Gran Teatro Nacional, el Teatro Municipal, Teatro Segura, Teatro Upao, Teatro Británico, Teatro Euskalduna en Bilbao, España, Teatro Belisario en Argentina, Teatro Jorge Eliezer en Colombia, Teatro Nacional de Panamá, Teatro de la Universidad de Lima, Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Teatro de la Universidad del Pacífico, Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores, el Teatro Marzano, entre otros. Hola Lucho, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Y nos acompaña también Abel Castro, músico y artista sonoro. Abel es egresado de la Universidad de Música del Perú en la especialidad de composición. Su actividad musical se ha desarrollado por medios como la creación instrumental, la improvisación, el arte sonoro, la música para danza, el teatro y el cine. Ha colaborado en casi 30 obras escénicas desde 2006 con directores nacionales y del extranjero en un amplio espectro de teatros nacionales y latinoamericanos. Los diversos formatos de sus trabajos se han presentado en festivales y residencias en Perú, Brasil, México, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia. Durante el 2023 estuvo en la residencia creativa Porto a Puertos en Sao Paulo y MLAT, Minga Latinoamérica de Arte y Tecnología en Guayaquil. Dirige La Trenza Cultural, con la cual ha producido 5 festivales internacionales de música contemporánea y 10 conciertos experimentales en espacios públicos. Bienvenido, Abel. ¿Qué tal? Buen día, Ernesto. Buen día, Lucho. Bueno, este taller, para los que se están conectando, de diseño sonoro e iluminación, es un taller combinado, es decir, la mayoría de los talleres que hemos dictado han estado a cargo de solamente un especialista, un profesional de las artes escénicas, pero en este caso, Abel y Lucho han preparado un taller en conjunto, ¿no? Que va a durar 2 días. Pero antes de hablar del taller, me gustaría a mí conversar con cada uno de ustedes que nos cuenten, que le cuenten a las personas que se están conectando sobre su trayectoria, ¿no? Ya desde un punto de vista más personal que el perfil que yo he leído, ¿no? Eh, y tal vez Lucho quisiera empezar contándonos cómo llegas a convertirte en un diseñador de iluminación, ¿no? ¿Qué es lo que te atrajo de esta especialidad? Sí, claro. Bueno, yo desde muy chico comencé a trabajar en televisión. Me fui metiendo en la parte técnica de la televisión, en las cámaras.
Entonces fui desarrollando el tema fotográfico. Después de terminar de trabajar en televisión, entré al teatro por un tema de fotografía también, porque después de trabajar en televisión me fui quedando con la fotografía. Logré trabajar en algunas sesiones y para algunas revistas en fotografía, y de ahí por ese camino me metí al teatro, yendo a hacer una entrevista, y me dijeron si quería ser productor de una productora de teatro. Entonces comencé a trabajar en la producción en el teatro, a entender un poco la vida en el teatro, y por ahí me fui metiendo. Entonces fui vinculando la fotografía con el teatro. Después me fui a estudiar a Buenos Aires. Y regresé y comencé, justo estaba empezando, logré hacer algunos trabajos de iluminación en Buenos Aires, y después regresé y justo estaba abriendo el Teatro Nacional. Entonces me contacté y me llamaron y comencé y estuve en los inicios del Teatro Nacional, y ahí estuve muchos años. Entonces, aprendiendo mucho, fue una gran escuela para mí el Teatro Nacional, aprendiendo mucho con muchos diseñadores que llegaban de todo el mundo al gran puerto de cultura que es el Teatro Nacional. Y a la par que iba aprendiendo mucho en el Teatro Nacional, haciendo muchas obras, conciertos, ópera, danza. eh, Iba comenzando a hacer obras, a hacer diseños en los teatros del circuito de Lima. Ujú. Comencé con algunas productoras, con teatro físico. Comencé sí, con teatro físico, y después comencé a vincularme más con la gente en el teatro que ya tenía algunos conocidos por lo que había trabajado 5 años de productor. Entonces comencé a desarrollarme más en los teatros, y bueno, ahora ya salí del Teatro Nacional hace un tiempo, y ahora estoy trabajando de frilo por algunos teatros de Lima, y a veces cuando se puede, afuera, Mm. eh, algunos trabajos internacionales. Entonces, por ahí va mi guía para poder haber estado como diseñador de iluminación. Mm. Luego creo que podría ser interesante que nos cuentes un poco sobre esta relación entre la fotografía y la iluminación, ¿no? Y cómo una disciplina se puede relacionar Vincular. con la otra, ¿no? Em, pero antes me gustaría que Abel también nos cuente cómo es que él empieza con su carrera como diseñador de sonido. ¿Qué tal? Bueno, en mi caso, yo jamás proyecté dedicarme o a hacer música o diseño para teatro o danza. Em, Fueron muchas cosas las que estudié a lo largo de mi vida. Primero estudié en ingeniería en la Católica, luego estudié en el conservatorio, en la especialidad de guitarra clásica y composición, pero en el camino me fui dando cuenta, digamos, que necesitaba espacios para empezar a liberar un poco la creatividad desde otro lado, ¿no? Porque estas artes, como pensado así académicamente, son artes bien formales, o sea, la escritura es la partitura, ¿no? Entonces, lo que hice fue un poco deshacerme de mis herramientas y empezar a experimentar por el camino de las artes escénicas. Entonces, de esto fue en el año 2006. Eh, y en esa fecha, entonces me lancé, digamos, a empezar a componer para obras o a hacer obras de danza o teatro. Mi primera obra fue con una obra con Los Íntegros en el San Marcos, Taekyon Hoy, que fue como mi primera obra en proceso para trabajos, digamos, de creación colectiva. Eh, y entonces, y un poco desde ahí empezó mi otra formación, que ya considero mi siguiente universidad, que fue el trabajo a través del hacer con obras, digamos, ¿no? Y en esa dinámica fui aprendiendo
el contacto y las formas de crear que tienen, aprendiendo también de las formas de crear que tienen, que hay y existen en el ámbito escénico, ¿no? Así fui trabajando, digamos, en varios teatros también, igual he trabajado, qué sé yo, desde el Teatro del Callao, el Gran Teatro Nacional, el Segura, la Pacífico, este, y digamos, muchos teatros acá en Perú, y también he tenido la suerte de estar en teatros ahí afuera, haciendo obras con colectivos. Eh, y entonces, un poco ahí voy, digamos, conjugando en ese espacio del teatro, de las artes escénicas, la investigación relacionada al arte sonoro, la música y el cuerpo, ¿no? Entonces, porque digamos, la música o el arte sonoro no aparece, desde mi convicción, como una capa que acompaña la obra, sino que es parte de la dramaturgia que le da otra lectura al trabajo mismo, ¿no? Es decir, abre posibilidades de lecturas a la obra misma. Un poco pensándolo desde ahí, entonces mi trabajo se involucra en la actividad creativa, es decir, empiezo a jugar con los materiales internos de la obra misma y empezamos con los directores y los performances, digamos, la gente que está haciendo la performance, los actores, a empezar a trabajar colectivamente, ¿no? Y en ese camino se involucran muchas herramientas, desde lo instrumental, lo típico de la música, ¿no? A también el arte experimental, que es empezar a usar los sonidos mismos de la escena para empezar a modificarlos, transformarlos, darles otro sentido, y también las tomas de campo, por ejemplo, de los espacios, de los contextos en los que las obras se dan, ¿no? Me refiero, por ejemplo, si habla sobre una obra eh, relacionada a un cierto contexto como Sarwa, por ejemplo, entonces viajamos a Sarwa, hacemos tomas de investigación en el espacio y a partir de eso empiezan a ocurrir cuestiones físicas y al mismo tiempo cuestiones sonoras. Bueno, y eso mezclándolo con la instalación sonora, es decir, es un espacio en el cual las artes escénicas me han permitido trabajar múltiples herramientas contemporáneas y lo que se llama ahora el diseño sonoro. Mm. Justo a partir de, muchas gracias, Abel. Justo a partir de algo de lo que Abel acaba de comentar, yo quería preguntarle a ambos sobre la mirada del proceso creativo, tanto de la iluminación como del sonido, en un montaje, ¿no? Porque creo que se tiende a creer que tanto la luz como el sonido, eh, y creo que habría que ver, esa pregunta es más para Abel también, tal vez estoy juntando aquí dos preguntas, ¿no? Pero creo que también habría que definir si un artista sonoro necesariamente compone o también diseña sonidos, como tú has dicho, a través de investigaciones, extrayendo sonidos reales ¿no? ¿Qué diferencia hay entre componer y utilizar sonidos que ya existen, ¿no? Creo que ahí hay algo que a las personas que nos están escuchando podría interesarles conocer y que seguro en el taller entenderán un poquito mejor. Pero aparte de eso, me gustaría preguntarle a los dos, ¿cómo ven el proceso creativo desde la iluminación, desde el sonido, en su labor, en su trabajo, perdón, con los otros creadores de un montaje, ¿no? Especialmente con la dirección? Babel ha mencionado también a los performers o a los actores, pero se tiende a pensar, creo también, equivocadamente, que la luz la luz o el sonido vienen después, ¿no? Que es un agregado ya que lo ponemos para que se vea bonito, para que se escuche bien, pero Abel nos acaba de decir, y yo estoy de acuerdo con eso, nos ha hablado de un trabajo, eh, un trabajo conjunto, ¿no? Un trabajo que va de la mano y que no es que se integren después, sino que van desde el comienzo del montaje. ¿Ustedes cómo lo ven, ese trabajo, o cómo lo han vivido, ¿no? No sé quién quiere comenzar. A ver, yo voy.
Hay proyectos donde efectivamente el director hace que el diseñador vaya el último para que, como tú dices, estéticamente complemente las escenas, ¿no? Con la luz. Y hay montajes donde se interviene desde antes, ¿no? Desde la creación. La luz es un lenguaje que complementa el montaje, como lo es también el sonido y como lo es otras áreas. Lo que yo creo es que sí debería estar desde antes, desde la concepción. Eh, no tanto, bueno, estamos hablando en este caso de teatro, ¿no? Más que de danza, ópera o un concierto, ¿no? Estamos hablando de teatro. O Eh, de los tres, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de arte escénico en general, ¿no? Ajá. Bueno, pongamos que es en teatro. En teatro, bueno, está el guión, ¿no? Que es la guía para todos. Y desde ahí el director comienza a transformar el montaje, ¿no? Entonces yo creo que sí, debería estar desde los ensayos, desde el concepto técnico, para darle forma, para darle una forma para englobar las áreas, ¿no? Para que sea un mismo lenguaje todo. Y no creo que solamente sea iluminación, ¿no? Sino que hablo de todas las áreas. Eh, bueno, para que todo sea un solo concepto, ¿no? Y para que todo sea un solo lenguaje. Sí, debería estar desde antes. En la danza, por ejemplo, bueno, también va un poco como el teatro, ¿no? En la danza a veces también se trabaja cuando ya está todo la puesta escénica. Y también se trabaja desde antes, ¿no? Desde el concepto. Pasa lo mismo, creo que también debería estar desde antes, ¿no? Desde la formación de las piezas, desde el concepto mismo. Eh, bueno, nada, sí, creo que debería estar desde antes, ¿no? Tú, Abel, ¿qué piensas sobre este tema? Sí, es un tema interesante porque, claro, en general la música siempre se ha pensado como esa capa que es posterior, ¿no? Como dice Lucho, nuestros trabajos son como que posteriores, son como una especie de postproducción de la obra, ¿no? La obra se termina y viene la música y es colocada. Claro, y eso es posible en realidad, sí, o sea, es un camino, no lo niego. Yo mismo he hecho obras así, por ejemplo, para teatro clásico, trabajando, por ejemplo, con Isola, ¿no? Que ustedes saben que es teatro texto, entonces él tiene muy claro cuál es su estética, entonces tiene toda la dramaturgia. Y luego ya viene toda la otra parte en el que él quiere una sensación específica en cierto momento, ¿no? Entonces, normalmente cuando cierras una sección y abres otra, ¿no? Entonces, claro, eso es totalmente válido porque es parte del lenguaje, digamos, del teatro clásico y eso está muy bien. Pero hay otras obras, por ejemplo, el teatro físico, ¿no? En el teatro físico, sí, necesariamente uno, digamos, empieza a trabajar con los performers, los actores, los bailarines desde el principio, ¿no? Eh, Porque un poco, sobre todo si no conocen tu lenguaje, o sea, si a mí me invita a un grupo que no me conoce y quiere colaborar conmigo, entonces, claro, como no nos conocemos, empezamos a dialogar desde el principio. Cuando ya el equipo se conoce, o yo me conozco, digamos, con estas personas, entonces empezamos a entrar en una etapa de colaboración en el que ellos tienen su espacio de creación, yo el mío en casa, porque es un proceso arduo, y luego nos juntamos y empezamos digamos, conectar materiales, ¿no? En mi caso, digamos, como decía al principio, yo cojo los elementos que van ocurriendo en la escena misma. Por ejemplo, un actor empieza a tener una acción sobre el suelo, eso empieza a generar una cierta rugosidad sobre el piso, ¿no? Utiliza algunos elementos como papel, piedra, entonces yo me encargo de utilizar esos elementos o grabarlos y luego saber o también usarlos en vivo
y luego saber cómo eso se incorpora a toda la parte de la dramaturgia sonora, ¿no? O sea, cómo eso puede luego generar una lectura paralela que enriquezca, digamos, ese material del actor, actriz, ¿no? O bailarín. Eso es una parte, ¿no? Lo otro es que al mismo tiempo que los actores o actrices o bailarines están en escena, en general las obras de este tipo, que sobre todo es danza y teatro físico, en general yo no suelto pistas, o sea, no suelto pista número uno, dos, tres, sino toda la música sea en vivo, es decir, hay una improvisación porque los tiempos son libres de los bailarines o actores o performers, ¿no? Es decir, no hay una pauta, digamos, de estructura musical en el sentido digamos, de una duración exacta, sino que cada sección son secciones ya obviamente estructuradas, pensadas y armadas y construidas, pero son elásticas, ¿no? Pueden durar el tiempo que necesite, digamos, el que está accionando la escena, o lo que la escena necesite. En ese sentido es muy orgánico, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo de improvisación a mí, porque en cada obra, una obra de un día ocurre una cierta cosa y al día siguiente puede pasar otra distinta, ¿no? O sea, y entonces en ese punto, ese es el tipo de trabajo que se realiza, por lo tanto hay digamos, hay una colaboración muy intensa para realizar la obra, siempre, desde el principio y el momento mismo en que se da la obra misma, ¿no? En ese punto es interesante, a mí me gusta mucho porque me gusta la improvisación, soy además músico improvisador, entonces em, me gusta mucho porque también de alguna manera como me permite que yo esté metido dentro de la escena sin que físicamente esté, ¿no? Entonces, eso es interesante y por otro lado también para quien viene de cualquier ámbito de las artes escénicas o plásticas, hace posible que eh, uno no siendo músico, por ejemplo, también puede incorporarse a las obras mismas en este proceso. ¿Por qué razón? Porque yo no pienso la música en un sentido estricto de lo instrumental, sino también de otros sonidos que Mm. pueden llegar a formar parte de la música, ¿no? Entonces, yo pienso la música desde el texto, o sea, en la palabra, de esos sonidos que otros considerarían ruido, ¿no? Entonces, y todo eso para mí en realidad es composición, ¿no? Podemos llamarle composición instantánea, ¿no? En este caso, si utilizamos la improvisación, pero en general es composición porque es una escucha atenta que está estructurando continuamente lo que va ocurriendo en cada instante de la obra y lo va conduciendo, ¿no? Y ahí vamos estructurando a través de la escucha, sinérgicamente entre la escucha y la creación, o sea, lo que suena, una estructura, ¿no? Esa es un poco la visión, digamos, que vengo trabajando. Claro, perdón, quiero acotar algo, porque precisamente la idea de que los especialistas, ¿no? En este caso, estén desde los inicios, ese es el plus que le da, ¿no? Al montaje, porque, por ejemplo, Abel es el especialista, es el músico, especialista, ¿no? En sonido, o el diseñador de iluminación, director de arte, o demás. Apoyan a que la idea original que tenga el director en la cabeza se vaya moldeando, ¿no? Porque todos sabemos que en el teatro se puede ir moldeando la idea, ¿no? Hay una guía que es el guión, que es el texto, pero el concepto del arte se puede ir moldeando, ¿no? A lo que presente el director o las mismas escenas, ¿no? Entonces, que haya un diseñador de iluminación o un artista sonoro al lado, también le va a ir dando forma al montaje en sí, ¿no? También va a ir apoyando desde sus lenguajes a armar un solo concepto. Eh, Esa es la diferencia cuando se inicia
con los especialistas a cuando ya se llega al teatro, ¿no? Porque todos sabemos que en el teatro a veces se tienen 2 días, 3 días, bueno, a veces es un milagro que se tenga 4 o 5. Y ahí comenzar a crear, no sé, no sé qué tanto tiempo nos den, ¿no? Mm. Entonces, sí, sí me parece, recalco que me parece importante que desde la idea estén los especialistas, ¿no? Que cada uno tiene su propio lenguaje y así se va armando el concepto. Y un poco con respecto a esto, ¿cuál sería entonces la mirada del taller que ustedes están planteando eh, de iluminación y diseño sonoro como parte del FAE Forma el 30 de septiembre y el 1 de octubre? ¿Cuál es la mirada tanto de la iluminación como el diseño sonoro que ustedes proponen? Sí, bueno, perdón, Abela, ahí, justamente ahí le doy, porque es justo lo que estamos hablando, ¿no? La idea es unir dos áreas, ¿no? Dos lenguajes, que es que es más o menos lo que estoy hablando, ¿no? Que es armar el concepto uniendo todos los lenguajes. Entonces, la idea es crear trabajos prácticos en el segundo día, crear el trabajo práctico desde la mirada conjunta de la luz y el sonido, ¿no? Entonces, un poco esto, ¿no? Vincular las ideas para comenzar a crear estos vínculos. Em, bueno, por ahí va, ¿no? Abel, el tema, si quieres seguir Sí, sí, comentando. total. Mira que una de las cosas interesantes que uno se da cuenta, por ejemplo, cuando una escena empieza como a moverse, ¿no? Empieza a tener vida, empieza como que empieza a decirnos cosas, ¿no? Empieza a crear y de pronto la obra empieza a tener, empiezan a aparecer sentidos en la obra que antes no ocurrían. Y eso a veces es difícil, ¿no? A veces ocurre luego un proceso intenso y aparece normalmente en la última semana, es como que con esa gran tensión del estreno. Y en ese proceso de trabajo, por ejemplo, siempre con las luces es revelador, ¿no? Y cuando todo se va integrando, es revelador porque ahí empiezan a ocurrir realmente esos diálogos, digamos, con el espacio además, ¿no? Con el espacio escénico, es decir, cómo tú resuelves el espacio escénico, porque no solamente es la obra en sí mismo, sino es también cómo la obra está puesta o está montada, cómo dialoga con ese espacio físico que tienes. Y por eso cada obra en cada teatro distinto tiene que tener modificaciones, cambia, ¿no? Nunca es igual porque tienes que repensar la dramaturgia para poder hacer posible que esa obra tenga una conexión con ese lugar. Y en ese punto, digamos, el trabajo de ambos es importante, ¿no? Es importante tener a alguien como Lucho, ¿no? Por ejemplo, con la experiencia que él tiene, con el trabajo que él ha hecho, con el que hemos podido compartir, digamos, es un trabajo revelador porque además uno empieza a sentir cómo él desde su experiencia, que es una experiencia, digamos, digamos, muy rica visualmente, ¿no? Con muchos matices, entonces se empieza a aportarle a la obra otras dimensiones, ¿no? Que si tú invitaras a alguien, por ejemplo, que no tiene esa experiencia o que no tiene esa expertise, ¿no? Entonces, eso es interesante y para llegar a ese camino, a ese lugar, mi camino, el que yo he encontrado es el camino de la experimentación, el camino de empezar a jugar sin temor al error, ¿no? Porque el error provoca siempre nuevas posibilidades y nuevos caminos. Y en esas cantidades de errores que uno va a conseguir experimentando, uno va a ir encontrando su propio camino y estilo, ¿no? A resolver sus propias visiones, digamos, escénicas. En ese punto el taller lo que propone es eso, experimentar, ¿no? Como dice Lucho, un segundo día de experimentación para empezar a hacer, empezando a usar otras herramientas y no las típicas, digamos, de las que podría hablar un músico que para escena o para teatro,
o para iluminación, sino empezando a experimentar básicamente con nuestros materiales y digamos, nosotros vamos a hacer una guía, digamos, un acompañamiento, ¿no? Porque cada uno va a tener cosas que decir con sus propias experiencias que van a poner en estos ejercicios. Nosotros los vamos a acompañar en un primer día dedicado un poco a toda la parte técnica, digamos, en las cuales nosotros vamos a explicar desde cómo conectar, o sea, en mi caso, por ejemplo, alguien que no tiene expertise en el tema de las conexiones a diferentes teatros del sistema de audio, entonces, comenzando desde algo tan práctico y tan importante como eso, para tener un buen sonido, cómo tener o pensar un buen sonido, por ejemplo, en un teatro. ¿Qué cosa pensar cuando uno va a un teatro a instalar? Ya, tú pones tu computador y poner un enchufe. ¿Cómo pensar para que tener una mínima producción interesante? Y a partir de ahí, las herramientas creativas, digamos, técnicamente, que tú puedes empezar a utilizar, ¿no? Eso es un poco la mecánica del trabajo. Un primer día como que hablando de las herramientas técnicas, teóricas, y un segundo día, y un segundo día un poco del hacer, ¿no? Del crear. Y para este segundo día más de creación, digamos, ¿se va a trabajar a partir de ejercicios que ustedes van a proponer? Los estudiantes, bueno, los participantes, perdón, van a llegar, deben llegar con algo, con alguna idea, con algún proyecto sobre el que quieren trabajar. ¿Cómo lo han pensado? Bueno, No, sí, dándole, sí, o sea, en realidad con Luchito le hemos llegado, digamos, a una mecánica para trabajo muy interesante en las que los alumnos, digamos, van a poder llevar la visión que tienen, digamos, digamos, a cada uno de los ejercicios, ¿no? Con los elementos que tengamos en el espacio, vamos a empezar a crear. Evidentemente, todos van a tener su visión, ¿no? Y también si tienen algún proyecto en mente, alguna idea, entonces nosotros también podemos eh, conversarlo grupalmente, porque precisamente en esas conversaciones en las que intercambiamos diálogos o ideas entre diferentes grupos colectivos de creadores, nos vamos enriqueciendo todos, ¿no? Y al momento de empezar a buscar soluciones, entonces todos vamos encontrando caminos que nos van enseñando y además pocas veces podemos encontrar en un espacio personas del ámbito creativo, ¿no? Que nos pueden enseñar sus diversas experiencias y eso es interesante, ¿no? Porque uno se va siempre de estos talleres o residencias muy renovado por esas razones, ¿no? Por este encuentro. Ujú, ujú. Sí, como dice Abel, ¿no? Habíamos hablado de eso, habíamos hablado que el primer día, el segundo se vayan con una idea para para que haya un trabajo práctico en el segundo día y que también vayan con sus propuestas, ¿no? De repente los chicos tienen alguna idea de un montaje, ¿no? Y también podemos hacer una colaboración con sus ideas, cómo llevarlas, ¿no? eh, una rápida muestra técnica de 2 días, ¿no? De lo que vamos de los temas, ¿no? De audio y sonido, que es lo que se va a presentar. Y bueno, esto, sí. Bueno, muchas gracias a ambos por ese momento para conversar un poco más a fondo sobre la propuesta del taller de iluminación y diseño. Repito las fechas, el taller va a darse el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. El horario es de 10 de la mañana a 1 de la tarde ambos días. Como dije al principio, la convocatoria ya está abierta, pueden encontrarla en las redes del FAE y de las instituciones socias hasta el 16 de septiembre. Va a estar abierta la convocatoria, hasta ese día se puede postular y la publicación de los seleccionados se va a dar el 21 de septiembre, así que atentos los que postulen, porque solamente unos cuantos días antes del inicio del taller, que la verdad es que suena bastante interesante. Creo que es importante, como hemos venido hablando, comenzar a pensar que los montajes son un todo, ¿no? Y no ver
los diferentes aspectos de un montaje como separados. Yo coincido con lo que ustedes han dicho, eh, la importancia de trabajar no solo la iluminación y el sonido, sino también la escenografía y todos los otros elementos que componen un montaje desde el inicio, ¿no? Desde antes de los ensayos incluso, y creo también en el trabajo conjunto de creación de un montaje, ¿no? Creo que esa es la mirada que va a tener el taller y esa es la mirada con la que hay que llegar y nada, esperamos que los que nos están escuchando ahora se sientan motivados a inscribirse y ya nos encontraremos en la Pacífico con Lucho y con Abel para el taller. No sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo antes de terminar el día de hoy. Nada. Entonces, Bueno, bueno. bueno, Ahí bueno, nada, recalcar, ¿no? Lo que estás diciendo, que es el trabajo en conjunto de las áreas, que es el proyecto al que vamos a presentar, que es justamente de lo que hemos estado hablando, ¿no? Es la realización de un concepto en conjunto. Y esa es nuestra propuesta. ujú. Bueno, muchas gracias, Lucho, muchas gracias, Abel, y gracias al FAE también. Ya veremos quiénes son los seleccionados y nos encontraremos en el taller. Muchas gracias. Gracias. Ustedes.